En la materia marco legal de las organizaciones, vamos viendo la primera competencia, es el conocimiento de lo que son las sociedades civiles y las asociaciones civiles. Como primer tema, vamos a conocer lo que es el derecho civil. Para conocer las sociedades y asociaciones civiles, debemos empezar por reconocer que son formas de organización, la manera en que las personas se juntan, y esta es una de las cosas que tenemos que estudiar en la materia marco legal de las organizaciones. Este tema puede ser estudiado desde la óptica de la administración, que es una ciencia social, y esto nos va a permitir conocer el origen de las sociedades y asociaciones civiles, cómo son creadas. Y entonces, para entenderlas, el derecho nos va a ser de grande utilidad. Primero debemos entender qué es el derecho. Derecho viene de la voz latina directum, que significa lo que es recto, justo, igual, seguido, que no se tuerce a ningún lado. El derecho es una de las ciencias sociales más importantes, porque a partir de ella podemos comprender grandes fenómenos de nuestro entorno. En palabras modernas podemos decir que el derecho es el conjunto de normas que regulan la conducta del hombre en la sociedad. Nosotros, para convivir con los demás seres humanos, necesitamos normas que nos ayuden a comportarnos dentro del grupo social, dándole prioridad al desarrollo de conductas buenas, que se llaman virtudes, y tratando de minimizar o eliminar aquellas conductas malas, nocivas para la sociedad, que se llaman vicios. Va a depender de cada grupo social en la forma de comportamiento de sus integrantes. Por ejemplo, si una persona no quiere pagar impuestos, dependerá de su grupo social que existan normas que lo ayuden o lo obliguen a ser más cumplido en esta obligación que tiene para con la sociedad. Pagar impuestos es algo bueno porque permite el sostenimiento del gobierno para los fines para los que es creado. Otro ejemplo sería normas de conducta también, como formarse en una fila, que está establecido el camino para ello, para hacerlo, y de todo el grupo social dependerá que haya normas que obliguen a las personas a ser cumplidas en su comportamiento. A continuación veremos la clasificación más usual del derecho. Cabe señalar que algunos autores hacen diferencias en este tema, por lo que le llamamos la clasificación más usual del derecho positivo, en donde hay tres grandes ramas del derecho: el derecho público, social y privado. Podemos ver que el derecho público es aquella rama del derecho en el que se relaciona las conductas de las personas, pero frente a una figura que es el Estado. Y es decir, que el Estado y el particular son los sujetos de estudio de esta rama del derecho público. En total oposición, el derecho privado sería el derecho que estudia las relaciones entre las personas o entre las personas y otras agrupaciones diferentes al Estado. Podría tratarse de empresas, de organizaciones, en fin. Y por último está el derecho social, que también se encarga de estudiar las relaciones entre las personas,
tanto como la figura del Estado como la de los particulares, pero en materias especiales. Así veremos que el derecho público puede ser a su vez clasificado en derecho constitucional, que solo se centra en lo que dice la Constitución, el derecho administrativo, en la actuación del gobierno, derecho fiscal, lo relacionado con los impuestos, derecho penal, lo relacionado con los delitos, derecho procesal, relacionado con cualquier procedimiento administrativo, y derecho internacional, lo que tenga que ver entre diversos países. El derecho social tiene como ramas el derecho agrario, por ejemplo, la tenencia de la tierra, el derecho laboral de los trabajadores, el derecho de la seguridad social, como los beneficios de salud y de vivienda, el derecho educativo, económico y ecológico, por señalar los últimos, y el derecho privado contempla dos grandes ramas que se llaman derecho civil y mercantil, además de una rama de derecho internacional privado. Entonces, el derecho privado, ya dijimos, es el conjunto de disposiciones jurídicas que rigen las relaciones de los particulares entre sí. Y dijimos que sus dos grandes ramas son el derecho civil y el derecho mercantil, además del derecho internacional. Vamos a centrarnos en el derecho civil, que nos dice que es el conjunto de normas jurídicas que rigen las relaciones entre las personas, pero en el campo estrictamente particular. Ejemplo, aquellas cosas que están relacionadas con los derechos de la persona para realizar algunos actos de carácter civil como casarse, divorciarse, adoptar o agruparse con otras personas para un fin totalmente lícito, totalmente legal, serán materia de derecho civil. En cambio, aquellas otras cosas que no sean en el campo estrictamente particular, que tengan que ver con las posesiones o con actos de comercio, estarían dentro del derecho mercantil, que aquí todavía no lo vamos a ver. Entonces, las personas, teniendo ese derecho de asociarse con otras, pueden crear entidades de derecho que son diferentes de la persona física y a través de ellas van a poder realizar actividades para las cuales fueron creadas. A esto comúnmente le llamamos, a estas entidades les llamamos personas morales, que son aquellas conformadas para realizar estos fines colectivos y permanentes. Y a ellas, a las personas morales, el derecho objetivo les reconoce la capacidad para tener derechos y obligaciones. A esto se le llama capacidad jurídica. Entonces, la capacidad jurídica es aquella capacidad de tener derechos y obligaciones tanto a las personas físicas o a las personas morales. Veamos esta tabla comparando cómo es una persona física o natural y cómo es una persona moral o jurídica. Ambas pueden tener una identidad. Ejemplo, yo me llamo Daniel Eduardo Paz Pérez. Esa es mi identidad, tengo un nombre. Una persona moral también podrá tener un nombre. Ejemplo, Cruz Roja Mexicana AC. Nacionalidad. Ambas personas, las personas físicas y morales, pueden tener nacionalidad. Las personas físicas adquieren la nacionalidad por dos maneras, una por nacimiento y otra por naturalización. Ejemplo, un ciudadano extranjero puede venir a México y pedir la nacionalidad mexicana siempre que cumpla los requisitos. Las personas morales, ¿cómo adquieren su nacionalidad? Pues a través de ser creadas en un país. Ejemplo, una compañía es creada en México con las leyes mexicanas
su nacionalidad será mexicana. Tercero, las dos personas físicas y morales pueden tener un domicilio. En el caso de la persona física, puede tener dos, un domicilio personal, que es en donde vive, y un domicilio comercial o legal o fiscal, que es donde puede tener un negocio. Las personas morales no tienen un domicilio personal, sí tienen un domicilio que se llama social, que es donde reside la sociedad, y pueden tener uno o más domicilios fiscales, donde estén sus oficinas. Cuarto, fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento en una persona física es cuando llegó a este mundo, cuando tuvo vida, y las personas morales, cuando fueron creadas por el método en el que haya sido, por ejemplo, ir ante un notario y firmar un acta, y en ese momento son creadas. ¿Cómo se comprueba el nacimiento de la persona física? A través de un acta de nacimiento, que es un documento que nos dan en el registro civil. ¿Cómo se crea un acta de una persona moral? Pues es un documento que elabora un notario público y que debe llevar un registro especial. Se llama acta constitutiva. 6. Las personas físicas y las personas morales, sin ninguna distinción, pueden tener un patrimonio propio. ¿Qué significa? Que pueden comprar cosas para que sean de su propiedad. Ejemplo, un auto, un edificio, abrir una cuenta bancaria. Todo ese patrimonio lo pueden tener en forma igual las personas físicas y morales. Solamente hay una gran diferencia en la capacidad jurídica de personas físicas y morales. El séptimo punto, las personas físicas pueden tener un estado civil, que solamente son dos, soltero y casado. Una persona viuda vuelve a quedar soltera, por ejemplo. Esa capacidad no la tienen las personas morales. En cambio, las personas morales pueden tener una representación legal y pueden tener varios representantes legales en virtud de que ellas, las personas morales, son un conjunto de personas. Las personas físicas en alguna ocasión pueden tener un representante legal también.